Listo, chiquillas, compartimos, comenzamos la clase número 20 de lenguaje y comunicación. Hemos avanzado mucho. ¿Por qué preguntarán a lo mejor tal vez algunos, cierto que tal vez anden un poquito más perdidos? ¿Por qué la clase 20? Porque el día lunes recuperamos una clase y esa clase la pueden ver porque quedó ahí grabada, la pueden ver en la página, ahí sí, la página de Facebook, así que para que estén súper atentos. Y como siempre, cierto, hoy día por ejemplo tuvimos un retraso en el inicio porque antes tuvieron clases de física, así que siempre estén súper atentos a las redes sociales, el Instagram, el Facebook, porque siempre están dando información ahí. Por ejemplo, se da siempre la información con respecto a de qué se va a tratar la clase del día de hoy, que es lo que pasó, por ejemplo, el día lunes, ¿cierto? Porque lo estábamos transmitiendo a través de Facebook y así sucesivamente. En esa clase les di varios tips, varios datos, ¿cierto? Con respecto a las cosas que están pasando en relación a la PSU. Decíamos, primero, ¿cierto? El 1 de agosto se liberaron los ensayos oficiales del DEMRE, psu.demre.cl. Ustedes pueden entrar y hacer los ensayos oficiales. Es importante, al menos, chiquillos, recomendación que hagan, por supuesto, ojalá todas las pruebas que hayan inscrito, pero también recordarles que vamos a empezar ya a trabajar en lenguaje, al menos, vamos a empezar a trabajar con los ejercicios que aparecen ahí, sobre todo ahora que ya pronto, ya nos vamos al ítem de conectores y de plan de redacción, que por ahí está. Casi siempre preguntan en el chat cuándo comenzamos con conectores. En 2 clases más, para que estén súper atentos. La otra información que dimos es que si no se alcanzaban a inscribir en la PSU, chiquillos, todavía están a tiempo. Se abrió un segundo plazo desde a partir del 19 de agosto hasta el no sé cuánto de septiembre. La fecha exacta del límite no la recuerdo, pero el 19 de agosto se abre un segundo llamado a una postulación extraordinaria a la PSU, así que si no se inscribieron, este es el momento, no lo dejen pasar, específicamente y especialmente las personas que están en cuarto medio, para todos aquellos que están en cuarto medio, para la mayoría, no para todos. La PSU es gratuita, tienen una beca PSU, ahora si ya la dan por segunda, tercera, cuarta, quinta, N veces, no, ahí hay que pagar. Pero en el caso de los cuartos medios, la mayoría están cada vez que inscriben la prueba, ¿cierto? No cada vez, sino que la vez que inscriben la prueba no solamente les sale la tarjeta de identificación, sino que también les sale un comprobante diciendo que usted está becado. Así que si está en cuarto medio, hágalo, aproveche, porque ese es el momento. Ya, partimos con la clase del día de hoy entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Estamos en textos mediáticos. Recuerden que la PSU de lenguaje, nuestro temario, entre comillas, abarca 3 tipos de textos. Textos literarios, todo lo que eso conlleva, textos no literarios y también todo lo que eso conlleva, y también textos de los medios de comunicación masiva. Es ahí precisamente donde nos estamos deteniendo en este momento. Entonces, estamos en textos mediáticos número 2, lo que vamos a ver es publicidad y propaganda. Y en relación a eso vamos a recordar algunos elementos que vimos durante el texto no literario, específicamente en el discurso argumentativo, ¿cierto? Y también vamos a ver un elemento que vimos en el texto literario, que vendrían siendo las figuras retóricas referidos a lo que es la lírica. Generalmente las figuras retóricas las vemos ahí, sin embargo, lo decíamos cuando estuvimos viendo ese contenido, la retórica aparece siempre y en nuestra habla cotidiana también. Así que por eso están tan ligados estos elementos. Y también decíamos que los textos mediáticos, esto lo dijimos en la clase pasada, ¿cierto? El día lunes, los textos mediáticos mezclan mucha información, por lo tanto no nos podemos poner tan puristas, no podemos decir que el texto mediático es un texto literario, es un texto no literario, no, aquí como que se empiezan a mezclar un poco las secuencias. Ya, vamos entonces con la clase del día de hoy. Ya, estamos entonces en medios masivos de comunicación, que en inglés, ¿cierto?, se conocen como los mass media. Puede que lo hayan visto con esas características, sobre todo, ¿cierto?, si recuerdan el colegio, entre primero y segundo medio. En relación a eso, también a recordarles que se utilizan, como es un título largo, se utiliza generalmente el acrónimo de MCM, que no es mínimo común múltiplo, estamos en lenguaje, así que MCM, medios de comunicación masiva, o también MMC, medios masivos de comunicación. Así que si ven esas siglas por ahí, nos estamos refiriendo precisamente a estos elementos. Decíamos que los medios masivos de comunicación son medios tecnológicos que sirven para enviar mensajes a un
colectivo, de ahí su nombre masivo, ¿cierto? Llegan a una masa, a mucha gente. No son personales, no son privados. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración esos elementos. WhatsApp, por ejemplo, hablando de medios tecnológicos, vendría siendo un medio masivo, un medio de comunicación, sí, efectivamente lo sería, pero de tipo privado. Incluso, aunque participemos de un grupo que sea, por ejemplo, súper extenso, que haya muchas personas metidas en ese grupo, sigue siendo un medio de comunicación privado. Cuando hablamos de medios masivos de comunicación, estamos hablando de aquellos medios que nos permitan comunicarnos a lo largo del mundo con inmediatez y con todo tipo de personas. Y en ese sentido, la clase pasada, lo estábamos restringiendo, por ejemplo, a la entrega de informaciones como las noticias. Decíamos que la noticia tenía que ser relativa para muchas personas, no de hoy voy caminando y me caí y eso es noticia, no. Pero sí puede ser, ¿cierto? Si es que veo un choque o algo que involucra una gran cantidad de personas. Así que, ojo con eso. Javier dice, profe, ¿los textos mediáticos pueden ser textos mixtos? Sí, los textos mediáticos pueden ser textos mixtos y es lo que estamos viendo precisamente y lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. Así que sí, pueden ser mixtos. Ya, entonces, característica principal, primero, es un medio tecnológico, segundo, el receptor deja de ser individual y pasa a ser un receptor colectivo. Ya, dentro de las otras características que tiene, porque igual tiene más, también esto lo vimos el día lunes, son abiertos, es decir, cualquier persona puede acceder a estos medios masivos de comunicación. No son restringidos, no son restrictivos tampoco. Cuando hablamos de medios masivos de comunicación, generalmente nos centramos en 5. Nos centramos en la prensa, la radio, televisión, cine e internet. Por lo tanto, cualquier persona puede acceder a ellos siempre y cuando tenga el medio tecnológico, ¿cierto?, para acceder a esta plataforma. Son multidisciplinarios porque utilizan diversos lenguajes y técnicas. Cuando hablamos de multidisciplinario nos referimos a que involucran distintas disciplinas, pues son multidisciplinarios y en relación a eso también utilizan distintos lenguajes. Cuando hablamos de los lenguajes, estamos hablando de que utilizan lenguaje verbal, es decir, lo expresado por la palabra, no verbal, aquellos elementos expresados por los gestos, por ejemplo en el caso de la comunicación humana, o también por los elementos dibujos que aparezcan por ahí en los medios más planos, ¿cierto? Y también lenguaje paraverbal, que tiene que ver con todo aquel lenguaje que se emplea para apoyar la entrega de los mensajes, ya sean verbales o no verbales. Después, la manifestación de un amplio contenido. La llegada tiene que ser masiva y esto es muy importante. La información que se presenta en ese medio masivo de comunicación, al llegar a muchas personas, también tiene que ser relativa e interesante para muchas personas. Tiene por función informar, educar, entretener y formar opinión. Todos estos elementos están ligados uno con otro. En relación a lo que vamos a ver el día de hoy, que ya lo adelantábamos, ¿cierto?, al inicio de la clase, nos estamos quedando aquí con publicidad. Cuando hablamos de publicidad, estamos hablando también de una actividad humana que puede ser abordada desde distintos puntos de vista. La publicidad es muy amplia, el concepto de publicidad es muy, muy amplio. Como una forma de comunicación masiva, como una actividad comercial y como una profesión. Tal vez más de alguno de ustedes, ¿cierto?, vaya a estudiar publicidad o dentro de tu mira que tienen, ¿cierto?, es estudiar publicidad, por lo tanto es un estudio serio, ¿cierto?, podríamos decir incluso que tiene partes que son relativamente científicas. La actividad comercial que involucra, ¿cierto?, el intercambio monetario, ¿cierto?, el intercambio de intereses entre las personas. Y también una forma de comunicación masiva porque la publicidad se toma, se agarra, ¿cierto?, de los medios masivos de comunicación, estos 5 que mencionábamos anteriormente, y desde ahí entrega y mantiene también su mensaje. Entonces, ¿desde dónde nace precisamente la publicidad? Surge como una sociedad de consumo y los medios de comunicación de masas para promocionar la circulación y la venta de mercancías. Uno podría decir, si nacen con los medios masivos de comunicación, eso quiere decir que la publicidad nace por ahí por el año 1450, ¿cierto?, con el uso con la invención de la imprenta, como decíamos en la clase pasada. No, error. Se han encontrado textos publicitarios incluso en el antiguo Egipto, porque cualquier texto que las personas hicieran para transmitir información con respecto a lo que estaban vendiendo, por ejemplo, ya podríamos considerarlo una protopublicidad, es decir, algo que está antes de la publicidad, una publicidad así como bien rudimentaria. En las ruinas, por ejemplo, de Pompeya, ¿cierto?, también encontramos ciertos datos comerciales donde la gente vendía cosas, donde la gente promocionaba cosas y así sucesivamente. Entonces,
surge con la sociedad de consumo en relación a que las personas necesitamos intercambiar ciertos bienes para poder ir viviendo de manera más cómoda. Entonces, las compras, ahí sí, se vieron potenciadas a través de la publicidad, la que recurrió a los medios de comunicación masiva como su principal vehículo. Ojo, vuelvo a recordarles, EBCM no es mínimo como un múltiplo, es medios de comunicación masiva. Y la publicidad entonces de esa manera cruza todos los medios, escritos, orales y audiovisuales. Es decir, la publicidad también tiene estas características que también, ya lo decíamos, tiene los medios masivos de comunicación de ser multidisciplinaria y de tener una gran intercambio en términos de lenguaje. Utiliza la plataforma verbal, utiliza la plataforma no verbal y también utiliza la plataforma paraverbal. Javier, ¿los jeroglíficos serían un lenguaje no verbal? Sí, efectivamente, corresponderían al lenguaje no verbal de tipo icónico, sí. Manipulación mental, dice el biólogo. ¿Por qué manipulación mental? No sé por qué. Ya, características de la publicidad en general las podemos englobar en 6 grandes rasgos, ¿cierto? En 6 grandes características. Por un lado, es una forma de comunicación. Es unidireccional, mediada y dirigida a un público masivo. Cuando nos referimos a que es unidireccional, significa que va solamente en una dirección, en una vía. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente no logramos apelar a la publicidad. Al contrario, la publicidad apela a nosotros. Piensen en cualquier comercial, ¿cierto?, que hayan visto en la televisión mientras están viendo alguna serie, algún programa, las noticias, incluso vean noticias, sirve mucho para ir generando comprensión del medio. Entendemos, ¿cierto?, que las informaciones y los mensajes que se entregan son unidireccionales, es decir, nos tratan de conmover, nos tratan de persuadir o nos tratan de convencer de que cambiemos alguna actitud o de que compremos algún elemento. Muchas veces recurren a fórmulas bien básicas como hacernos llorar. Por ejemplo, algún comercial, ¿cierto?, que sea como bien emotivo y uno dice, ¡ay, qué lindo el comercial! ¿Qué es lo que pasa? Finalmente la persona termina comprando generalmente ese producto. ¿Es un medio masivo de comunicación? Sí, porque está ligado a todos los medios masivos de comunicación que ya decíamos, era la imprenta, el cine, la radio, televisión e internet. Por lo tanto, todos estos medios se benefician de ella a través del financiamiento que les entrega. Los espacios publicitarios son muy caros en televisión y en realidad en todos los medios masivos de comunicación que podemos nombrar, ¿cierto? Estos 5 medios masivos de comunicación. Y de hecho, por ejemplo, pensemos en la televisión, ¿cierto?, que generalmente es el caso que tenemos más cercano. En televisión, los comerciales que se dan en la hora de el reporte meteorológico son los más caros de todos, porque la gente generalmente está esperando el reporte meteorológico para verlo y saber cómo va a estar al día siguiente. Y esos segundos, porque son segundos, son minutos, es un tiempo muy cortito de tiempo. Es un tiempo muy cortito en términos cronológicos, ahí sí. Son muy, muy caros. ¿Por qué? Porque ellos, la publicidad, le entrega el financiamiento necesario a estos medios masivos de comunicación para poder seguir surgiendo. Además, la publicidad es altamente planificada. ¿Por qué? Porque depende de las agencias publicitarias y es aquí precisamente donde trabajan las personas que estudiaron publicidad. Dentro de las siguientes características tenemos la información y la persuasión. Recordemos que esa palabra persuasión la vimos cuando estábamos viendo discurso argumentativo. Por eso lo vamos a recordar brevemente y súper rápido en esta clase. ¿Por qué? Porque la publicidad, por un lado, nos entrega información, sí, nos hace ser personas más informadas, estar más al día en términos de las cosas que ocurren en el mundo y además nos persuade. ¿Para qué nos persuade? O nos convence, precisamente para comprar ciertos potenciales receptores utilizando la retórica, no la retórica. Además, promueve, ¿cierto?, la economía de los países o las economías locales al ayudar a fomentar el consumo, porque insisto, una de las finalidades que tiene la publicidad es que nosotros compremos los elementos y además es una gran industria cultural. ¿Por qué? Porque instaura y propaga valores simbólicos asociados a los bienes que promueve. ¿En qué sentido? La publicidad, así como también ocurre con la televisión, genera sentidos de pertenencia en las naciones y no solamente eso, sino que también genera estilos de vida a los que aspiraríamos una vez que estamos avanzando, ¿cierto?, en esta publicidad. Pensemos, por ejemplo, en las propagandas de las publicidades de los bancos, que se muestran familias súper felices que tienen muchas cosas, que quieren hacer un montón de cosas,
y recurren al banco que les pidieron 2 millones y terminan pagando 5, pero son familias que se ven felices, son familias que se ven súper jóvenes, con casas grandes, con autos grandes, con el perro grande. Ahí en esa parte de la industria cultural tenemos que también ser receptores muy críticos, ¿cierto? En términos de qué es lo que nos están mostrando y si de verdad queremos aspirar a eso que nos están presentando en la televisión. ¿De quién nace el consumo innecesario? Dice Mauricio Vargas. Sí, efectivamente, de quién nace el consumo innecesario. Manipulación mental, lo explicó el biólogo. Inducir a querer algo que no necesitas. Sí, efectivamente, muchas veces nos inducen a, precisamente en esta parte, ¿cierto?, a querer lograr cosas que la verdad es que no necesitamos. Sí, efectivamente, generan un proceso de manipulación mental de alguna manera, pero nosotros como espectadores no podemos decir, ay, es que me hicieron comprar esto. No, tenemos que ser personas críticas y eso siempre lo hemos dicho. Ya, entonces, ¿por qué estamos recordando el discurso argumentativo en esta parte? Precisamente porque el discurso argumentativo media, ¿cierto?, tiene mucho que ver con la presentación de la publicidad. La publicidad nos dice, compra, bebe, utiliza, recicla, a veces nos dice también, qué sé yo, ¿cierto? Pero hazlo, nos está dando órdenes de que tenemos que hacer tal cosa. Por lo tanto, para que nosotros convencernos o persuadirnos de hacer lo que ellos nos están pidiendo, ellos también utilizan argumentos. Entonces, el discurso argumentativo, ¿cierto?, tal como estuvimos viendo, tiene por objetivo dar sustento a la opinión presentada, que en este caso es compra, o cambia tu opinión, por un emisor, mediante la exposición coherente y cohesionada de justificaciones o razones, que vendrían siendo, ¿cierto?, los argumentos, que tienen como propósito convencer, persuadir o disuadir a otros sobre el punto de vista planteado. Ahora, en torno a estas finalidades que tiene el discurso argumentativo, ¿cierto?, de convencer, persuadir o disuadir, decíamos que el convencer es cada vez que apelan a nuestra razón, al raciocinio, está ligados a los argumentos lógico-racionales. El persuadir, esto lo estamos pasando rapidito porque ya lo vimos, el persuadir tiene que ver con cada vez que a mí me dan argumentos, pero de corte emotivo, es decir, argumentos persuasivos afectivos, aquellos que tienen que ver con el cariño, con la empatía, con los sentimientos en general. Y el disuadir es alejarme de una idea. Cada vez, por ejemplo, que me presentan una publicidad de lavalosa o de detergente, ¿cierto? Que no sé si la balosa se ocupa en otro país, pero de detergente para lavar la loza, los artículos de la cocina. ¿Qué es lo que hacen? Nos presentan un artículo, ¿cierto?, maravilloso, nos dicen, con una gotita te basta. ¡Súper! Porque gasto menos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen un estudio comparativo bien somero, ¿cierto? Nos muestran ese estudio comparativo y nos ponen ahí, por ejemplo, una familia lavando con tal detergente y la otra familia lavando con el otro detergente. ¿Qué es lo que pasa? Claramente la familia que lava con el detergente de la marca que se está publicitando lo lavó con una gotita, la otra familia ocupó 5 gotitas, eso termina siendo que uno ocupa la mitad del envase y la otra ocupa, no sé, 50 envases. Nos están tratando de convencer, de alguna manera. La persuasión, por otro lado, decíamos, tiene que ver con el cariño, ¿cierto?, con los sentimientos. Por lo tanto, ahí tenemos los comerciales que apelan a la familia. Comerciales de seguros de vida, por ejemplo, ¿cierto? O publicidades de seguro de vida, que nos dicen así como, ¿acaso no quieres a tu familia que no te estás cuidando? ¿Acaso no quieres cuidar tu auto que no lo tienes asegurado? Entonces uno empieza ya a pensar ahí desde el punto de vista emotivo y no sé si quiero a mi familia, entonces mejor voy a contratar un seguro por si es que me pasa algo. Y la disuasión tiene que ver, como decíamos, ¿cierto?, con alejarnos de una idea. Entonces, por ejemplo, hace algunos años, esto ya no se hace, la publicidad es muy evolutiva, hace algunos años se transmitían en televisión y se transmitían en las revistas, qué sé yo, en cualquier medio masivo de comunicación, se transmitían comerciales o publicidades en relación a la venta de cigarrillos. Por poner un ejemplo. La venta de cigarrillos generalmente utilizaba la parte de la persuasión, porque decía, si tú fumas este cigarrillo vas a ser súper cool, vas a ser maravilloso. Ya, ¿qué era lo que pasaba entonces? Al final del comercial, al igual que las cajetillas de cigarrillo actuales, decía, prohibida su venta para menores de 18 años, fumar te puede causar cáncer, Ministerio de Salud. Nos están disuadiendo. A la vez que nos están tratando de persuadir, ¿cierto?, de que compremos el cigarrillo, además nos estaban disuadiendo de, no, tú no fumes porque te puede causar cáncer. Ya, ahora, en términos de lo que es la retórica. La retórica, definida, ¿cierto?, por los griegos hace un montón de años, es considerada como el arte del hablar bien, del buen hablar, o como decían por ahí el año pasado, ¿cierto?, el buen hablamiento, recordando alguna figura icónica de los videos virales en Chile. ¿Cuál es la finalidad de la retórica? Persuasiva
y estética. Utilizamos la retórica cada vez que nosotros estamos tratando de entregar un mensaje y que la otra persona lo interprete, cómo lo debe interpretar, de la manera que, por un lado, nosotros queremos, y también por la manera de la otra persona, como la otra persona quiere. Por lo tanto, cada vez que, por ejemplo, en literatura, ¿cierto?, en el texto lírico, vemos todas las figuras retóricas, esas figuras retóricas también pueden ser aplicadas en publicidad. ¿Por qué? Porque precisamente las figuras retóricas, o también mal llamadas literarias, proporcionan al lenguaje la capacidad de evocar significados connotados en las palabras. Entonces, desde ese punto de vista, por eso decíamos, cierto, que Javier estaba preguntando y que está muy bien dicho, la publicidad podríamos considerarla un texto de características mixtas. ¿Por qué? Tiene su asidero, ¿cierto? Tiene sus elementos que se vendrían siendo hechos, elementos que están más ligados al mundo, por ejemplo, el discursivo, ¿cierto?, de la argumentación, pero también nos argumenta a través de figuras retóricas. Entonces, al argumentarnos a través de figuras retóricas, inmediatamente empieza a mezclarse con lo que es literario. Por lo tanto, el mensaje que nos entrega, y eso lo vamos a ver en un momento más, el mensaje que nos entrega es altamente connotado, es decir, no solamente presenta la denotación, que la denotación decíamos que era el mensaje tal cual como debe ser, sino que también presenta la connotación, es decir, el mensaje interpretado, así como debemos nosotros sentirnos frente a lo que nos están diciendo. Ya, ejemplo de esto. Oh, creo que me adelanté. No me adelanté, hay algo que se borró. Ya. Nos vamos a definir entonces de mejor manera. Ya, ejemplo de esto lo vamos a encontrar precisamente en este tipo de mensajes. Imagínense, decíamos que la publicidad era altamente evolutiva porque va presentando, ¿cierto?, maneras de ver la vida, maneras de cómo nosotros, la sociedad, debe vivir y debe consumir en el fondo su vida. Comerciales, publicidades como esta, nosotros ya no las vemos. La publicidad, como decíamos en un inicio, siempre está ligada al signo peso, siempre va a estar ligada al mundo monetario, de intercambio monetario. Entonces aquí nos dicen, incluso imagínense, esto ya, ningún doctor va a decir esto. Los doctores, ¿cierto?, fuman más cigarrillos Camel que cualquier otro cigarrillo. El doctor actualmente, ya hace varios años, no recomiendan el consumo de cigarrillos, pero para nada. Además, ya no vamos a ver publicidad, ¿cierto?, en ningún medio relativo, ¿cierto?, a los cigarrillos. El mundo cada vez se va reduciendo más para las personas fumadoras. Por lo tanto, por eso decíamos, la publicidad es un retrato también de la sociedad y de lo que quieren lograr con la sociedad. Por lo tanto, esto se va eliminando. Pero, de hecho, si ustedes me han escuchado, ¿cierto?, se van a ir dando cuenta que varias veces me he corregido yo misma. La publicidad se opone radicalmente a otro fenómeno que de todas maneras está ligado al área de la publicidad, que es la propaganda. Pero quedemos en este consenso. La publicidad vende, por eso está ahí ese signo peso. La publicidad es el fenómeno para vender algún elemento, hacer un intercambio comercial. Contrario a lo que ocurre, como ya decíamos, ¿cierto?, con la propaganda. Por eso varias veces me he estado corrigiendo a mí misma en la medida que voy hablando. La propaganda posee un fundamento ya no monetario, como ocurría con la publicidad, sino que posee un fundamento de carácter ideológico, es decir, nos presenta las ideas que quieren, en el fondo, inculcar en nosotros los consumidores, ¿cierto?, en la divulgación de ideas para generar una orientación determinada, o también para generar una tendencia en el espectador. Entonces, propagandas vamos a encontrar cada vez que nos están entregando, por ejemplo, información gubernamental a través de los ministerios en torno a algún fenómeno. Por ejemplo, las campañas en contra del SIDA, ¿cierto?, o las campañas que se hacen en verano en relación al tifus y la hepatitis, o el virus Hanta, las campañas que se hacen promocionando, por ejemplo, Cernatur, ¿cierto?, para las vacaciones de la tercera edad, o las campañas como Chile elige vivir sano, y así sucesivamente. Ellos no buscan que nosotros compremos nada, absolutamente nada. Lo que están haciendo es difundir una idea en torno a algo, lo mismo que las campañas contra el tabaco, contra el alcoholismo, contra las drogas, y así sucesivamente. También podemos apreciar aquí las campañas que tengan que ver con, por ejemplo, las colectas nacionales que se hacen, o las campañas que se hacen para que cuidemos el bosque, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la propaganda, el propósito que persigue es obtener la adhesión del receptor a la ideología que se está presentando. Por lo tanto, en las propagandas no vamos a ver el signo peso.
El signo de peso aquí está elidido, no existe, está omitido. No hay intercambio monetario. Ahora, ustedes me dirán, pero profe, en la Teletón me están pidiendo que yo done dinero. Sí, efectivamente. La Teletón, ¿cierto? Necesitamos que tú estés 30 de noviembre, 1 de diciembre. Con todo lo que implica la Teletón, nos pide dinero. Sí, efectivamente. Por lo tanto, no cumpliría esa regla. Sin embargo, ese dinero que nosotros estamos donando a la Teletón, supuestamente, esperando, ¿cierto? Supuestamente no es un intercambio monetario, sino que lo que estamos haciendo nosotros es financiar una institución que se financia a través de esos medios precisamente. Sí, estamos donando, pero no estamos haciendo ningún intercambio monetario. Yo estoy donando, pero no me están entregando nada a mí a cambio. Contrario a lo que ocurre con la publicidad cuando venden un producto. Yo compro ese producto y adquiero ese producto. En el caso de la Teletón, no. En el caso de la Teletón, yo simplemente dono dinero, pero no me dan nada a cambio. Generalmente nos dan una banderita, una pulserita, un sticker, alguna cosa, pero no es que estemos comprando ese elemento, sino que eso lo regalan, ¿cierto? Para decir, yo doné, qué sé yo. Pero no hay intercambio monetario real. ¿Por qué decíamos entonces que el elemento denotativo y el elemento connotativo aparecían fuertemente, ya sea en publicidad, ya sea en propaganda? Precisamente porque para analizar una campaña propagandística, una campaña publicitaria, tenemos que fijarnos en los elementos denotativos y en los elementos connotativos. Por ejemplo, ahí, ¿cierto? Ahí que aparece en la imagen, paremos el SIDA. Información denotativa, que es lo que tenemos que fijarnos en lo que dice sí o sí el afiche que nosotros estemos analizando. ¿Por qué? Porque aparece la formación denotativa, ¿cierto? Decíamos, es una relación directa que se genera entre la palabra y aquello a lo que se refiere. Como decíamos, al pan pan, al vino vino. Las cosas tal y cual son, no interpretables. Se nos informa del producto a vender, mostrando sus cualidades e invitándonos a comprar. En el caso, por supuesto, de la publicidad. En el caso de la propaganda, se nos informaría acerca de los elementos que quieren lograr que nosotros hagamos. Ahora, en relación a eso, y ya dando la vuelta de tuerca, ¿cierto? Es decir, ya yéndonos al lado de la interpretación con la información connotativa, tenemos que recordar que la connotación es la relación indirecta entre el concepto y aquello referido, basado en ciertas semejanzas. Entonces, por ejemplo, ahí nos aparece una manito, nos dice paremos el SIDA, entonces está ahí un signo gráfico, ¿cierto? Lo que preguntaba Javier en relación a los jeroglíficos, esto es muy parecido, muy similar. Lo que aparece ahí entonces es lenguaje no verbal de tipo icónico nuevamente, ¿cierto? Paremos el SIDA, aparece el dedito del medio, aparece con un preservativo. Entonces yo ahí tengo que empezar a analizar, ¿cierto? ¿Qué es lo que me están queriendo decir con la propaganda? Nos están basando en semejanzas. Entonces claramente al hacer este movimiento lo que están haciendo es la semejanza con el miembro reproductivo que va a llevar este preservativo finalmente, porque paremos el SIDA. Y se sabe, ¿cierto?, que uno de los medios para parar la propagación de esta enfermedad es precisamente el uso de condón. Entonces después nos muestra pautas de conducta asociando el producto con determinadas formas de comportamiento. Por lo tanto, la información connotativa nos está entregando un mensaje que está ahí un poquito velado. Podríamos decir que en este caso, ¿cierto?, la información connotativa que aparece en las campañas, ya sea de publicidad, ya sean de propagandas, vendría siendo información que muchas veces tenemos que inferir. Es decir, esa información que está implícita ahí en el texto. Ya. ¿Queda alguna duda con esto? Porque nos vamos a ir al ejercicio. El biólogo, con relación a la Teletón. ¿Y el chantaje emocional de las historias en la Teletón no es la moneda de cambio? No, no es la moneda de cambio. El chantaje emocional, como dices tú, que son estas historias que nos cuentan, ¿cierto?, de niños que se han logrado superar durante toda su vida y que uno ve los primeros pasitos que dan y qué sé yo. Todas esas historias que ellos nos muestran en la Teletón, lo que están haciendo es tratar de sensibilizar a las personas. ¿Es un chantaje emocional? Sí, lo es. ¿Es un argumento? Sí, también. Y es un argumento fuertemente, y ahí claramente está una demostración sumamente fehaciente, ¿cierto?, de lo que vendría siendo un argumento de tipo persuasivo afectivo. Ahí hay persuasión sí o sí. Ya, ¿hay alguna pregunta? Porque vamos a pasar al ejercicio. Sí, hay una pregunta que no la vi. De Mauricio Vargas. Dice, ¿la propaganda entonces nos intenta convencer y persuadir solamente? Sí, disuadir también te pueden tratar de disuadir. Como por ejemplo, vamos a un ejemplo más
tangible, ¿cierto? Las campañas contra el anta, contra el virus del anta en el verano. ¿Qué te dicen ahí? Que tienes que guardar por ejemplo, la basura a tantos metros de profundidad, que si vas a entrar a una casa, ventiles previamente, que limpies con cloro, que entres con mascarilla, ¿cierto? Que dejes ventilando no sé cuántas horas, que el basurero hay que dejarlo tapado. Te dan un montón de recomendaciones. ¿Qué es lo que están haciendo? Por un lado, entonces, convencerte de que te cuides del virus del anta. Pueden también persuadirte, si es que la propaganda en sí misma apela a la familia, y a la vez te están disuadiendo de tomar actitudes riesgosas para tu salud. No, creo que no más preguntas. Ya, entonces, nos vamos al ejercicio de la clase, chiquillos. Por eso les decía que era importante que estuvieran viendo los ejercicios que están propuestos en el DEMRE, que son los ejercicios oficiales. Vamos a empezar a trabajar con eso precisamente, con esos ejercicios. Así que este primer texto que aparece por aquí está sacado de el modelo de prueba, ¿cierto?, del año 2019 para el proceso de admisión 2020. Así que si dice 2020 es por eso, porque es para el proceso de admisión del próximo año. Ya, hemos estado viendo medios masivos de comunicación, por lo tanto vamos a revisar un texto ligado a los medios masivos de comunicación. Este texto dice entonces así: Su Majestad, el diario. Recuerden que siempre es súper importante leer los títulos. Cada día de la semana llegan a los kioscos de la ciudad de Buenos Aires 16 diarios matutinos. Algunos venden cientos de miles de ejemplares, otros tan pocos que más vale ni inventar el tema. No está mal para un formato, el periódico diario al que le pronosticaron 1000 veces su inminente defunción. Sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. Últimamente, con internet y su blogosfera y el auge de la telefonía. El diario sobrevivió. El diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. No solo es el actor de la vida social, puede ser protagonista de ella. Y fíjense que ahí aparece una palabra destacada, por lo tanto ya sabemos que nos van a preguntar por esa palabra. El diario encierra una paradoja. Es un objeto a la vez trascendente y banal. Un diario puede provocar una crisis de gabinete, una corrida bancaria o directamente cambiar la historia. Pero su vida es fugaz, como las de algunas rosas que florecen y se agostan en pocas horas. Y ahí aparece un número 3, significa que la palabra agostan significa secan. El jueves 13 de enero de 1889, el diario L'Aurore de París, mi francés, publicó el artículo Yo acuso de Émile Zola, que desencadenó la Affaire Dreyfus y marcó un hito en la historia de Francia. Al día siguiente, las verduleras del mercado de Les Halles, supongo que se dice así, Les Halles, envolvían la lechuga con esa página gloriosa. Un diario puede hacerlo todo durante 24 horas. Al siguiente amanecer, lo reemplaza la nueva edición. Pasa entonces a cumplir su segunda función, ser fuente de la historia, que no es sino la reconstrucción de la vida que ha quedado apresada en ciertos documentos y sobre todo en un inmenso mar de papel de diario. Esa función ya la cumplían los antiguos papiros, que Plutarco escrutaba para reconstruir lo sucedido siglos atrás. Miles de personas leen los diarios en internet, lo que demuestra una vez más que los nuevos medios técnicos no se excluyen, sino que pueden convivir y hasta aprovechar unos de otros. ¿Por qué ha sobrevivido el diario, un medio que es lento, costoso y difícil de producir en relación con la radio o internet? Porque su capacidad sintetizadora para ordenar el caótico flujo de la información no ha podido ser reemplazada. En cierto sentido, los defectos del diario son sus virtudes. Un diario no es sino una cabeza o varias cabezas que se han apartado, por lo menos durante unas horas, para pensar la realidad. Esa pausa es invalorable. ¿Puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir? Me refiero a tener vida propia, no a vegetar. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No pretendo dar respuesta a estas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. Sin embargo, daré mi opinión. La centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que instala en su relación con el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque esa atención está en la naturaleza misma de un diario.
El poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle, y también lo que la calle no dice porque circula por debajo de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o sus redactores. Este es un texto de Álvaro Abós, de La Nación, del día 21 del 6 del 2008, es decir, un texto que ya tiene como 11 años. Ya, entonces, ya sabíamos, ¿cierto? Viendo la primera parte de este texto, que nos iban a preguntar por la palabra lidiar. Vayan fijándose bien, chiquillos, en esas marquitas que aparezcan en los textos. Además, ¿cierto? Si es que a alguien le salta la duda, estos fenómenos, ¿cierto? Estos signos ortográficos que aparecen aquí significan que algo, este es un fragmento, significa que algo omitieron, ¿cierto? De este texto. Si bien, aquí al final, ¿cierto? Ya nos dice que es un fragmento, estas marquitas que aparecen aquí, estas de aquí, ¿cierto? Nos indican que efectivamente hay algo que eliminaron, alguna información que dijeron, esto no es tan importante para lo que necesitamos saber, por lo tanto, la sacaron, ¿ya? Así que, por si acaso. Ya, nos van a preguntar por la palabra lidiar que aparece en el segundo párrafo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la palabra lidiar en el contexto del segundo párrafo del fragmento leído? Ya sabemos, porque ya hicimos esa clase, que estas son preguntas de vocabulario contextual nuevo. Dice, luchar. A, porque el diario combatió con el cine, la radio y la televisión la preferencia del público. B, discutir, porque el diario generó polémica en relación con otros medios como la radio, el cine y la televisión. C, competir, porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la sociedad. D, enfrentar, porque el periódico se opuso a otros medios como la radio, el cine y la televisión por ser un protagonista social. E, rivalizar, porque el diario desafió a otros medios como la radio, el cine y la televisión. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Francisca pregunta, profe, ¿las otras clases las van a subir aquí? Creo que sí, no estoy segura. Roan dice, el título hace referencia a el diario como algo de importancia enorme al decir majestad. Sí, efectivamente, nos están diciendo que después leyéndolo, ¿cierto? Uno se va dando cuenta que lo que nos dicen es que el diario ha primado por sobre todos los otros medios masivos de comunicación. Ya, la mayoría está diciendo que es la letra D. Mauricio dice que no, que es la C. El biólogo también dice que es la C. Puedo estar equivocado, por supuesto, si esto está en la clase para aprender. Ya. Recomendación, ¿cierto? ¿Cómo se soluciona este tipo de ítem de vocabulario contextual? Esto ya lo hemos dicho otras veces. Primero, leer las palabras que aparecen, ¿cierto? Marcadas con mayúscula, porque nos están diciendo, estas son las palabras a las que tú te tienes que fijar. Entonces, la idea es, primero, eliminar, ¿cierto? Aquellas palabras que uno dice, no, esa palabra no va a funcionar ahí dentro del contexto porque nos va a cambiar el significado, por ejemplo. Y después, recién ahí, considerar, chuta, lo hice súper mal, se ve manada. Ahí sí. Después, considerar, ¿cierto? Ya, ahora sí, lo que vendrían siendo los contextualizadores, podríamos decirle. Tío Puntaje Nacional contestó la duda de Francisca. Cierto que Francisca estaba preguntando si las clases van a quedar grabadas aquí, las van a subir a este canal. Tío Puntaje Nacional le contestó que van a estar disponibles en este canal y además en puntajenacional.cl. Así que, Francisca, sí. Ya, vamos a ver entonces si era la D o era la C que ustedes estaban diciendo. La C, que sería competir porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la sociedad. O la D, que es la otra que ustedes están diciendo, enfrentar, porque el periódico se opuso a otros medios como la radio, el cine y la televisión por ser un protagonista social. Vamos a ver entonces. La respuesta correcta es C. Mauricio Vargas, que estaba diciendo puedo estar equivocado, no estaba equivocado, usted estaba en lo correcto. Competir, porque el diario se disputó con la radio, el cine y la televisión un espacio en la sociedad. Chiquillos, recordarles que todas las preguntas de vocabulario contextual responden a la habilidad cognitiva de
analizar e interpretar. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es poner en ejecución la información implícita. ¿Qué hacemos con esa información implícita? La analizamos, como dice ahí, y además la interpretamos. Es decir, le damos un sentido totalmente contrario a lo que ya estábamos viendo, o un sentido no contrario, sino que complementario, ahí sí, a lo que estábamos viendo. Entonces, ¿qué nos dice el DEMRA en relación a esta respuesta correcta? Dice: al revisar el contexto, vamos a ir inmediatamente al contexto, se puede apreciar que la acción de lidiar tiene relación con enfrentar algo, por lo que se asociará esta palabra a luchar, batallar, disputar, confrontar. Sin embargo, una lectura atenta de las explicaciones temáticas permitirá encontrar la respuesta. Por eso decíamos, la parte de la contextualización, ¿cierto?, del ejercicio, es decir, esta parte es importantísima. Dice: el diario lidió con la radio, el cine y la televisión para mantenerse vigente. Por lo tanto, lo que hizo, ¿cierto?, fue disputar con estos medios masivos de comunicación un espacio, como decíamos, para mantenerse vigente, un espacio para mantenerse vivo. Para mayor información, el Diccionario de la Lengua Española, o la Real Academia Española, o la RAE, que es lo mismo, dice, ¿cierto?, que dentro de sus acepciones para la palabra lidiar, relacionadas con la idea de hacer frente a otros, la encontramos en su acepción número 2, que es batallar, pelear; la acepción número 3, hacer frente a alguien o oponérsele; o la acepción 5, ¿cierto?, que es pleitear, litigar. Entonces, vamos a devolvernos al segundo párrafo, donde nos decía: sobre el diario se han desencadenado las plagas de Egipto, es decir, le ha caído todas las cosas malas del mundo. Reinaba soberano en el siglo XIX, pero en el siglo XX debió lidiar con la radio, el cine, la televisión. Últimamente, además, también con el internet y toda la blogosfera y el auge de la tecnología. Y a pesar de eso, el diario sobrevivió. Como dice ahí, ¿cierto?, el diario es como el libro, uno de esos muertos que gozan de buena salud. El diario está muerto, básicamente, pero lo seguimos utilizando porque nos sigue sirviendo. No solo es actor de la vida social, sino que también puede ser protagonista de ella. Por lo tanto, la alternativa correcta, como ya decíamos, ¿cierto?, es la alternativa C. Ya, siguiente pregunta. De lo planteado en los dos últimos párrafos se puede inferir que para el emisor, así como está planteada entonces la pregunta, me están diciendo los dos últimos párrafos, me están diciendo que se va a inferir. Por lo tanto, esta es una habilidad de inferencia local. De lo planteado en los dos últimos párrafos se puede inferir que para el emisor, A, en la actualidad no hay diarios independientes de los gobiernos y de las empresas. B, todo diario debe funcionar como portavoz activo de los grupos sociales que representa. C, solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de un diario. D, los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común. O E, es un hecho inevitable que en cada diario se refleje la ideología de sus editores. Vamos a devolvernos. Recuerden que esto nosotros de devolvernos lo estamos haciendo porque son ejercicios. Lo ideal es que después ustedes en la PSU no estén haciendo el ejercicio de devolverse para ver cuál vendría siendo la respuesta correcta. Entonces, los dos últimos párrafos del texto vendrían siendo el párrafo 5 y el párrafo 6. Dice: ¿puede un diario ser independiente del poder económico y del poder político y subsistir? Justamente lo que nos estaban diciendo, ¿cierto?, que es parte de la pregunta. Me refiero a tener vida propia, no a vegetar. ¿Debe un diario limitarse a informar o debe opinar, involucrarse y criticar? No pretendo dar la respuesta a estas cuestiones sobre las que se han escrito bibliotecas enteras. O sea, se ha escrito un montón sobre esa dinámica, esa polémica. Sin embargo, daré mi opinión. La centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que instala en su relación con el poder. Es decir, ¿qué tan importante es un diario para la sociedad? Va a depender básicamente de cómo se enfrente el poder. No por un determinismo ideológico, sino porque esa tensión está en la naturaleza misma de un diario. El poder humano es falible, es decir, puede fallar. Y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. Un diario, si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle y también lo que la calle no dice porque circula por debajo de ella, será crítico incluso más allá de la ideología de sus editores o de sus redactores. Recordemos, ¿cierto?, que la semana pasada justamente estuvimos viendo los tipos de textos relativos a la prensa escrita.
Y en ese tipo de texto veíamos precisamente la presencia del editorial. Decíamos que el editorial presenta, ¿cierto? Sí. Bien hemos dicho que los textos de los medios masivos de comunicación deben ser textos mayoritariamente objetivos, justamente precisamente en la parte de los editoriales, donde el diario da a conocer cuál es su postura frente a los temas que están al momento, ¿cierto? Los temas contingentes. Entonces, de los planteados en los dos últimos párrafos, ¿qué es lo que se puede inferir en relación al emisor? ¿Qué opinión tiene el emisor en relación a esos dos párrafos? Pues ya apareció Mauricio Vargas, dice que es la B. C, dice el biólogo. La B, o sea, que lo que podemos inferir es que todo diario debe funcionar como portavoz activo de los grupos sociales que representa. Y la C nos dicen que solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de un diario. Y la D, que es la que plantea Sofía, dice: los diarios funcionan como orientadores para la ideología del ciudadano común. La B o la C, una de las dos. Mauricio va por el lado de los asegurados. Ya, entonces estamos que puede ser, según ustedes, que podría ser la B, la C o la D. Vamos a ver cuál de las respuestas correctas será. Y efectivamente era la letra C. Solo la calidad de la entrega de la información permitirá la independencia ideológica de un diario. Porque nos decía, independiente, ¿cierto?, de cuál de verdad sea la línea argumental del diario que se entrega a través de, por ejemplo, las editoriales. Independiente de aquello, el diario va a mantenerse como un foco de información para el ciudadano común. Como ya decíamos, la información, la habilidad cognitiva es la de inferir localmente, porque, decía, en los dos últimos párrafos se puede inferir. Ya. ¿Por qué? Porque es la C. En dichos párrafos, es decir, párrafos 5 y 6, el emisor sostiene que el valor de un diario está vinculado con la forma en que se relaciona con el poder y que eso deriva de la función misma de un periódico, independiente de la relación con los poderes políticos y económicos. Además, en el último agrega información, que la calidad de lo escrito, si es bueno, si está bien escrito, si informa, bla, 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 todo eso que estuvimos viendo, ¿cierto?, es independiente de la posición política de sus periodistas. Por lo tanto, se puede inferir que si cuida esa condición de calidad, tendrá por efecto directo una independencia ideológica. Así que correcto, los que dijeron que era la C, estaban bien, estaban muy en lo correcto. Y nos vamos a la última pregunta, que esta pregunta es un poquitito compleja, porque está planteada como una habilidad y no es esa habilidad. Según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que A. comparte las mismas características del libro. B. se ha adaptado a las nuevas tecnologías. C. es capaz de denunciar lo que dice la calle. D. es crítico de la información que presenta. O E. es imitado por otros medios de comunicación. Porque les decía que era un poco compleja esta pregunta porque está planteada como que fuese una pregunta de tipo textual, ¿cierto?, explícita. Pero la verdad es que aquí adelantándome, ¿cierto?, adelantando lo que ustedes puedan tener la duda, la habilidad que están midiendo es evaluar. Entonces ahí se genera una complicación. Ya, Roan dice que es la D, Sofía dice que es la C. O sea, estamos entre que un buen diario es un medio de comunicación que es capaz de denunciar lo que dice la calle, o que un buen diario es un medio de comunicación que es crítico de la información que presenta. Vamos a ver inmediatamente cuál sería la respuesta correcta, porque si esto está en una pregunta un poquitito, no totalmente, pero sí un poco compleja. Y la respuesta correcta era D, tal como ustedes estaban diciendo. La D me convence. Mauricio Vargas ha estado muy bien. 5 estrellitas, excelente servicio para Mauricio Vargas el día de hoy. Según el emisor, un buen diario es un medio de comunicación que es crítico de la información que presenta, efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque el enunciado de la pregunta orienta a los postulantes a localizar la respuesta dentro de las opiniones del emisor, específicamente tanto en aquellos fragmentos en que manifiesta explícitamente su opinión, como en aquellos de los cuales se puede concluir una opinión. Por eso les decía que de la manera en la que está planteada, ¿cierto?, la pregunta, cada vez estoy subrayando peor. De la manera en que está planteada la pregunta, claro, está planteada como que fuese una pregunta explícita. ¿Por qué? Porque justamente debemos encontrar información explícita para derivar la información.
Al hacer la lectura del texto, los lectores encontrarán en el quinto párrafo el lugar donde el emisor presenta explícitamente su opinión, ¿cierto? Que él dice, no me voy a detener en tal cosa, pero igual voy a decir lo que opino, que es acá, ¿cierto? Que hace un montón de preguntas, es que no debemos limitar, bla, 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 bla. Dice, sin embargo, daré mi opinión. Y aquí entonces empezamos a encontrar ya la respuesta para ese ejercicio. Dice, sin embargo, daré mi opinión, la centralidad de un diario como actor social será proporcional a la atención crítica que instale en su relación con el poder. No por un determinismo ideológico, sino que, es decir, no por plantear una idea de manera taxativa, sino porque esa atención está en la naturaleza misma del diario. El poder humano es falible y lo que hace un diario es iluminar con un foco de atención el entramado cotidiano del poder. Entonces, de hecho, a continuación, caracteriza cómo se reconoce la característica de ser crítico. Un diario, que vendría siendo el párrafo 6, ¿cierto? Un diario si es bueno, si está bien escrito, si informa con rigor, si investiga, si opina con coraje, si recoge los debates de su tiempo y escucha lo que dice la calle. Y también lo que la calle no dice, porque circula por debajo de ello, será crítico. Sigue dando su opinión, ¿cierto? De acuerdo con ese optimismo, con estas opiniones que nos presenta el autor de esta columna, para lograr entonces convertir un periódico en un buen medio de comunicación, debe ser crítico del poder político y económico. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer un buen diario? Ser crítico, siempre ser crítico. A pesar de que nos digan que no, que el diario es subjetivo, que aquí, que allá, que sé yo, debe ser crítico sí o sí. Y con eso damos por concluido entonces, chiquillos, la clase del día de hoy. ¿Hay alguna pregunta en relación a lo que estuvimos viendo? En relación a los ejercicios, en relación a la PSU, en relación al contenido, en relación a las clases que vienen. Ya estábamos avisando, ¿cierto? Estábamos recordando que en 2 clases más ya vamos a estar hablando acerca de conectores. Así que para los que están con dudas con ese primer ítem al que nos encontramos en la PSU de lenguaje, se viene. Ya, preguntas. Profe, ¿terminamos con textos mediáticos? No, nos queda una clase de textos mediáticos que vendría siendo el próximo jueves. Y después de eso ya terminaríamos definitivamente la parte de los textos y nos iríamos a conectores. Nos queda una clase de textos mediáticos que lo que vamos a analizar son textos discontinuos. Porque pueden aparecer infografías, por ejemplo. Conceptuales, qué sé yo. Pero más que nada infografía. Han aparecido, por si acaso. Hace algunos años que no aparecen, pero han aparecido. Profe, ¿cuándo va a ser la resolución de qué? ¿Resolución de qué? La resolución del ensayo de EMRE. Lo estamos haciendo, pues ya lo estamos empezando a hacer. Si habíamos dicho, Javier, ¿cierto? Que la resolución del ensayo de EMRE íbamos a tratar de que precisamente ocupar esos ejercicios para ir haciendo las clases. Así que cuando hace la resolución, la estamos haciendo. Ahora, si queda algún texto por ahí, vamos a tratar de meterlo en alguna clase. Sin embargo, recuerda que finalmente comprensión de lectura independiente de los textos que sean, ¿cierto? Trabaja siempre las mismas habilidades. Por lo tanto, incluso trabajando un puro texto, como lo hicimos en la clase del día de hoy, ya podríamos saber más o menos cómo se viene la PSU del lenguaje. ¿Más preguntas? ¿O terminamos por el día de hoy? Estamos justos en la hora, como nunca. ¿No? Parece que no. Parece que terminamos. Ya, chiquillos, chiquillas, entonces damos por concluida la clase del día de hoy. Tengan todos ustedes un muy rico fin de semana. Recuerden que los días viernes se están haciendo clases importantes, ¿cierto? No clases PSU, sino que clases para contestar todas sus dudas. Así que estén súper atentos a las páginas de Puntaje Nacional, a la página puntajenacional.cl, a las redes sociales, a Facebook y al Instagram, que siempre se está subiendo información. Y además, por ejemplo, para los que les cuesta a lo mejor estudiar, se están subiendo planes de estudio en relación a qué deberíamos estar haciendo, ¿cierto? Por cada día. Así que fijarse en eso. Ya. Pero me da miedo eso, Juan. La nueva tabla de lenguaje con 40 preguntas son como 500 puntos. Yo les dije, fíjense en las tablas. Podría decirles lo que hay, pero pucha. Si al final el lenguaje no es tan complicado, chiquillos. Siempre recuerden eso. No es tan complicado si es que, y solo si es que, ejercitamos. Ya, nos vamos. Nos vemos. Clase número 21 de lenguaje, próximo jueves a las 7 de la tarde, nuestro horario habitual, nuestro día habitual. Además, sin embargo, cualquier información que sea relativa a las clases, por ejemplo, que se cancele o que se vaya a hacer un horario distinto, qué sé yo, siempre, todo está en las redes sociales de Puntaje Nacional o en
la página, ¿cierto?, de Puntaje Nacional. Recuerden que ahí pueden ejercitar todas las habilidades que estábamos diciendo, ¿cierto? Roan, ¿cierto?, que dice que tiene miedo por la tabla de lenguaje. Chiquillos, recuerden que todo esto es igual que andar en bicicleta. Primero con las rueditas, primero agarraditos de la mano a los papás, después con las rueditas, después sin una ruedita, después ya andando solito y después incluso vamos a poder andar sin manos. Así que ojalá no sin dientes, pero ojalá sin manos, ¿cierto? Esto todo es ejercitación. Ya, nos vemos el próximo jueves. Que estén bien, chiquillos. Chao, chao.